Prepárense para conocer la asombrosa historia de un hombre que, durante más de medio siglo, dirigió el imperio de drogas más vasto del planeta, manteniéndose como una sombra, un fantasma para las autoridades. Imaginen a alguien que, a pesar de haber comandado la organización criminal más grande por más de 50 años, no figuraba en ninguna base de datos policial con una sola fotografía hasta el año 2010. Una figura por cuya cabeza los Estados Unidos ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares, pero que vivía tranquilamente en su estado natal. Visitaba restaurantes e incluso concedía entrevistas a periodistas. Este individuo extraordinario, que sobrevivió a todos sus aliados, evadió decenas de operaciones de inteligencia y permaneció inalcanzable hasta cumplir los 76 años, no es un personaje de novela negra ni una invención de Hollywood. Es la historia real de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, el narcotraficante más exitoso de la historia, cuya estrategia de invisibilidad transformó al cártel de Sinaloa en una corporación transnacional con ingresos anuales que superan los 3.000 millones de dólares. Mientras Pablo Escobar orquestaba ejecuciones ostentosas y edificaba zoológicos, y el Chapo Guzmán cavaba túneles de escape de prisiones y adornaba portadas de revistas, el Mayo se mantuvo siempre en la penumbra, edificando con metódica paciencia un imperio que redefinió la naturaleza misma del crimen organizado. Esta es la crónica de cómo el hijo de un humilde campesino de una aldea olvidada por Dios se convirtió en el arquitecto de la máquina de drogas más formidable de los tiempos modernos, permaneciendo, literalmente, como un espectro para las fuerzas del orden en dos continentes. En el estado mexicano de Sinaloa, que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, existe una región que los lugareños denominan el Triángulo Dorado, una zona montañosa en la frontera de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Fue precisamente allí, en la minúscula aldea de El Álamo, ubicada en el municipio de Culiacán, donde el 1 de enero de 1948 nació Ismael Zambada García. La familia Zambada era característica de esta geografía. El padre Modesto Zambada Lopiño y la madre Inés García practicaban una agricultura de subsistencia, cultivando maíz y frijoles en las empinadas laderas de las montañas. Ismael tenía 5 hermanos y hermanas, y todos, desde temprana edad, conocieron la verdadera pobreza. En su hogar no hubo electricidad hasta mediados de los años 1960. Carecían por completo de sistema de agua potable, y la escuela más cercana se encontraba a varias horas de camino a pie por senderos montañosos. Según los recuerdos de los habitantes de la aldea, la familia Zambada vivía en tal penuria que los niños solían andar descalzos incluso en invierno, cuando la temperatura en las montañas descendía a 0 grados. El apodo El Mayo no le fue asignado a Ismael por casualidad, y aquí yace un detalle interesante que muchos pasan por alto. Según una versión, está ligado al mes de su nacimiento, ya que mayo es el 5.º mes del año en español, aunque él nació en enero. Una explicación más verosímil la ofrece el exagente de la DEA Phil Jordan. El apodo proviene de la palabra mayordomo, el administrador de una hacienda, una persona que lo controla todo, pero siempre permaneciendo en la sombra del propietario. Este es precisamente el papel que Zambada desempeñaría durante toda su vida. No un líder ostentoso, sino una eminencia gris, el verdadero arquitecto del poder. Una tercera interpretación vincula el sobrenombre a su estatura y complexión. Ismael era un muchacho de baja estatura y delgado, y Mayo podría ser un diminutivo de mayorito, un pequeño mayor o comandante en miniatura. Sin embargo, lo que realmente forjó el futuro narcotraficante no fue el apodo, sino su lugar de nacimiento. El Triángulo Dorado de Sinaloa no llevaba su nombre en vano. Ya en el siglo XIX se cultivaba aquí la amapola de opio, y en los años 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos se vieron privados de los suministros asiáticos de opio, el gobierno estadounidense de facto legalizó la producción de opio en México para las necesidades de su industria farmacéutica. El programa Operación Pipi incentivaba oficialmente a los agricultores mexicanos a cultivar amapola. Cuando la guerra concluyó, la necesidad cesó. Pero los campesinos de Sinaloa ya habían comprendido que una hectárea de campos de amapola rendía 20 veces más ingresos que el maíz. Hacia finales de los años 1950, las montañas de Sinaloa estaban sembradas de plantaciones de amapola, de opio y marihuana. En esta atmósfera creció Ismael Zambada. En los años 1960, cuando Ismael tenía alrededor de 15 años, abandonó la escuela después de cursar el 3er grado, que era el máximo nivel que ofrecía la escuela rural de El Álamo.
Su alfabetización era mínima. Las matemáticas solo las dominaba en la medida necesaria para el comercio, pero el adolescente poseía una mente aguda y una increíble capacidad de observación. Trabajaba en los campos con su padre y fue allí donde vislumbró por primera vez cómo funcionaba un verdadero negocio. Los agricultores locales que cultivaban amapola recibían dinero de intermediarios, los comisionistas, quienes compraban la resina de opio y la transportaban a las ciudades. Estas personas viajaban en camionetas tipo Jeep, vestían botas costosas y portaban revólveres al cinto. Uno de estos comisionistas era pariente de la familia Zambada por parte materna, y fue él quien le dio a Ismael, de 15 años, su primer empleo: transportar fardos de marihuana por los senderos montañosos hasta los puntos de acopio. Las primeras ganancias fueron modestas, aproximadamente 100 pesos por viaje, lo que en aquel entonces equivalía a unos $8, pero para un joven campesino representaba una suma considerable. Zambada demostró rápidamente ser un trabajador confiable, discreto y eficaz. Jamás hacía preguntas innecesarias, nunca llegaba tarde y nunca intentaba sustraer la mercancía. Estas cualidades, fiabilidad y discreción, se convertirían en su tarjeta de presentación durante las décadas venideras. Hacia finales de los años 1960, Ismael ya no era un simple cargador, se convirtió en camionero, transportando marihuana desde las zonas montañosas de Sinaloa hasta las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez. Las rutas eran peligrosas: caminos de montaña donde cada curva podía ser la última, puestos de control policial donde era necesario huir rápidamente o sobornar, y competidores que no dudaban en asesinar para interceptar un cargamento valioso. Un momento crucial en la biografía de El Mayo fue el encuentro con el hombre apodado el León de la Sierra, Pedro Avilés Pérez. Avilés Pérez, nacido en 1938 en el mismo municipio de Badiraguato que Zambada, se convirtió a principios de los años 1970 en una leyenda en el mundo del narcotráfico mexicano. Fue el primero en utilizar pequeñas aeronaves para transportar drogas a través de la frontera con los Estados Unidos, ganándose el apodo de El León de la Sierra por su audacia y crueldad. Avilés controlaba una parte significativa de la producción y el transporte de heroína y marihuana en Sinaloa, y fue en su organización donde el joven Ismael Zambada recibió una verdadera educación criminal. Avilés Pérez le inculcó la regla principal: en este negocio no sobreviven los más crueles, sino los más inteligentes. Bajo la tutela de El León de la Sierra, Zambada aprendió la logística del transporte de drogas, a negociar con policías y militares corruptos, y comprendió cómo funcionaban los cruces fronterizos y dónde establecer pistas de aterrizaje clandestinas en zonas desérticas. En 1978, la vida de Pedro Avilés Pérez fue truncada en un enfrentamiento con la Policía Federal en Culiacán. La versión oficial afirmó que el León de la Sierra falleció mientras se defendía de los agentes, pero muchos en los círculos criminales creyeron que fue traicionado por alguien de su propio entorno. Para entonces, Ismael Zambada, con 30 años, ya era un contrabandista experimentado con su propia red de contactos. No luchó por la herencia de Avilés ni declaró públicamente sus ambiciones. En cambio, continuó discretamente con su labor, estableciendo lazos con una nueva estrella emergente del narcotráfico mexicano: Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía federal de Sinaloa, quien hacia finales de los años 1970 controlaba una parte sustancial del comercio de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos. Fue con Félix Gallardo que El Mayo se adentró en una nueva era, la de la creación del primer verdadero cártel de la droga mexicano, el cual daría inicio a una sanguinaria historia que duraría casi medio siglo y costaría cientos de miles de vidas. Miguel Ángel Félix Gallardo era un tipo de criminal completamente distinto a todos los que Ismael Zambada había conocido antes. Nacido en 1946 en Culiacán, Félix Gallardo había servido en la Policía Judicial Federal e incluso como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, lo que le proporcionó valiosas conexiones en el ámbito político. Hacia finales de los años 1970, controlaba la ciudad estratégicamente importante de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, transformándola en un punto de tránsito para la cocaína colombiana con destino a los Estados Unidos. Félix Gallardo poseía lo que a la mayoría de los narcotraficantes de la época les faltaba: una mentalidad estratégica y la comprensión de que el futuro residía en la organización, no en la competencia caótica de grupos desorganizados.
En 1980 convocó en Guadalajara una especie de cumbre criminal, invitando a todos los contrabandistas más importantes de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Entre los invitados se encontraban Ismael Zambada García, de 32 años, Joaquín Guzmán Loera, de 23 años, más conocido como El Chapo, los hermanos Arellano Félix de Tijuana, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto. Cada uno de ellos controlaba un determinado territorio o se especializaba en un tipo específico de droga, pero todos competían entre sí, lo que generaba sangrientos enfrentamientos y pérdidas de ganancias. Félix Gallardo propuso una concepción revolucionaria para la época: crear una federación en la que cada participante obtendría derechos exclusivos sobre un territorio específico, una plaza, a través de la cual transitaría el tráfico de drogas. En lugar de enfrentarse entre sí, pagarían un porcentaje a un fondo común, que serviría para sobornar a la policía, los militares y los políticos a nivel federal. Así nació el Cártel de Guadalajara, la primera verdadera corporación criminal organizada de México. Ismael Zambada obtuvo el control de las zonas montañosas de Sinaloa y Durango, donde se encontraban las principales plantaciones de amapola y marihuana. Su rol en la nueva estructura quedó claramente definido: logística y diplomacia. Mientras Rafael Caro Quintero se encargaba de la producción de marihuana en las gigantescas plantaciones de Chihuahua, y el joven y ambicioso El Chapo Guzmán era responsable de los túneles y los transportes, el Mayo se convirtió en quien establecía los contactos con los proveedores colombianos de cocaína y negociaba rutas seguras. Fue entonces cuando se manifestó su talento singular. Zambada nunca levantaba la voz, nunca amenazaba y nunca ostentaba su ego. Prefería largas negociaciones frente a una botella de tequila, donde encontraba compromisos que satisfacían a todos. Para mediados de los años 1980, el Cártel de Guadalajara controlaba prácticamente todo el tráfico de drogas entre América Latina y los Estados Unidos. Según estimaciones de la DEA, cada año se transportaban a través de la frontera mexicana aproximadamente 4 toneladas de cocaína y más de 5,000 toneladas de marihuana, lo que generaba al cártel ingresos de $5,000 millones anuales. Félix Gallardo residía en una lujosa mansión en un prestigioso barrio de Guadalajara, donde organizaba fiestas para generales, gobernadores y empresarios. La corrupción alcanzó tales proporciones que el comandante de la Policía Federal en la región recibía personalmente pagos mensuales de $300,000 a cambio de hacerse de la vista gorda ante las actividades del cártel. El Mayo, a diferencia de sus socios, evitaba la publicidad. No adquiría villas en las ciudades, prefiriendo ranchos modestos en las montañas de Sinaloa. No organizaba fiestas ruidosas ni aparecía en eventos sociales. Su nombre apenas figuraba en los informes policiales, y los servicios de inteligencia estadounidenses, hasta mediados de los años 1980, ni siquiera tenían conocimiento de su existencia. Sin embargo, la época dorada del Cártel de Guadalajara se interrumpió de repente, y el catalizador fue un acontecimiento cuyas consecuencias cambiaron toda la industria de la droga mexicana. El 7 de febrero de 1985, en Guadalajara, fue secuestrado el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar. Camarena, de 37 años, trabajaba de incógnito y había logrado recabar información comprometedora sobre las plantaciones del cártel, lo que condujo a una vasta operación, Operación Padrino, en noviembre de 1984, cuando el ejército mexicano, con apoyo de helicópteros, destruyó una gigantesca plantación de marihuana de más de 1,000 hectáreas en el desierto de Chihuahua, propiedad de Rafael Caro Quintero. El daño ascendió a unos $8,000 millones, y los líderes del cártel anhelaban venganza. Camarena fue capturado cerca del consulado de los Estados Unidos en Guadalajara a plena luz del día. Junto a él, fue secuestrado el piloto mexicano Alfredo Zavala Leiva, quien había asistido al agente en sus investigaciones. Ambos fueron llevados a una de las villas secretas del cártel, donde fueron sometidos a horas de tortura. Si Ismael Zambada estuvo presente en aquella villa es una pregunta sin respuesta definitiva. Según testimonios de algunos testigos, quienes posteriormente declararon ante las autoridades estadounidenses, el Mayo se encontraba en Guadalajara por aquellos días, pero no participó directamente en las torturas. Sin embargo, como miembro de la cúpula del cártel, no pudo haber ignorado lo que sucedía ni haber negado su consentimiento. Los cuerpos de Camarena y Zavala fueron encontrados el 5 de marzo de 1985 en un rancho en el estado de Michoacán.
Los forenses determinaron que el agente de la DEA había muerto por un traumatismo cráneoencefálico tras horas de tortura. El asesinato de un agente federal estadounidense se convirtió en un punto de no retorno. Los Estados Unidos lanzaron la operación más grande de la historia para capturar a los asesinos, con el nombre en clave Operación Leyenda. Cientos de agentes de la DEA fueron trasladados a México y el gobierno estadounidense ejerció una presión sin precedentes sobre las autoridades mexicanas, amenazando con sanciones comerciales y el cierre de la frontera. Uno tras otro, los líderes del cártel de Guadalajara comenzaron a caer. En abril de 1985, Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica, a donde había huido tras el asesinato. Ese mismo año, Ernesto Fonseca Carrillo fue encarcelado. El Mayo demostró una vez más su capacidad para permanecer invisible. Mientras sus aliados terminaban bajo los focos de las cámaras y con grilletes, Zambada desapareció en las montañas de Sinaloa, donde estaba protegido no solo por el terreno accidentado, sino también por la lealtad de la población local, para quienes era un benefactor que construía escuelas y hospitales. El golpe final al cártel de Guadalajara se asestó el 8 de abril de 1989, cuando en una lujosa residencia de Guadalajara fue arrestado el propio Miguel Ángel Félix Gallardo. Irónicamente, fue traicionado por una persona de su propio círculo, quien había recibido una recompensa de las autoridades estadounidenses. Antes de su arresto, Félix Gallardo, comprendiendo que su tiempo se agotaba, celebró una última reunión con las figuras clave de la organización. En este encuentro, que presumiblemente tuvo lugar a finales de 1988 o principios de 1989, dividió los territorios de México entre los líderes restantes. Los hermanos Arellano Félix obtuvieron Tijuana y Baja California. Juárez fue para Amado Carrillo Fuentes, quien más tarde sería conocido como el Señor de los Cielos. Y Sinaloa, su estado natal, fue dividida entre tres figuras: Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán Loera y Héctor Luis Palma Salazar. Así, sobre las ruinas del cártel de Guadalajara, nació el cártel de Sinaloa, que bajo la guía invisible de El Mayo se transformaría en el imperio de drogas más poderoso en la historia de la humanidad. La partición de territorios, ejecutada por Félix Gallardo antes de su captura, pudo haber desatado una sangrienta guerra por la redistribución de las esferas de influencia, pero Ismael Zambada comprendió que un conflicto solo beneficiaría a una parte: las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas. A principios de los años 1990, mientras sus aliados apenas superaban los 30 años, El Mayo, de 42 años, ya gozaba de la reputación de estratega sabio, cuyas decisiones se basaban no en emociones, sino en un frío cálculo. Fue entonces cuando formuló el principio que se convertiría en su credo de vida y le permitiría vivir en libertad por casi 50 años. Mejor ser rico y vivo que héroe muerto. Esta filosofía se diferenciaba radicalmente de los enfoques de narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar, quien en esos mismos años declaró la guerra total al Estado, o de los métodos de los competidores mexicanos, que preferían resolver las disputas con ráfagas de ametralladora. Zambada eligió un camino diferente. En lugar de la confrontación, negociaciones. En lugar de la publicidad, invisibilidad absoluta. En lugar del terror, corrupción sistémica en todos los niveles del poder. La estructura organizativa del cártel de Sinaloa, edificada a principios de los años 1990, se asemejaba más a una corporación transnacional que a una banda criminal. En la cima de la pirámide se encontraba un triunvirato: Ismael, Zambada García, Joaquín Guzmán Loera e Ignacio Coronel Villarreal, más conocido como Nacho Coronel. Formalmente los tres eran iguales, pero en realidad era El Mayo quien ocupaba la posición de estratega principal y árbitro en cuestiones controvertidas. Debajo de ellos se encontraban los jefes regionales, los jefes de plaza, que controlaban territorios específicos y cruces fronterizos. Cada plaza funcionaba como una unidad autónoma con sus propios recolectores, transportistas, contadores y sicarios, pero todos pagaban un porcentaje a la cúpula y se sometían a una estrategia unificada. Esta estructura celular hacía al cártel prácticamente invulnerable. El arresto de un jefe regional no afectaba el trabajo de los demás, y en su lugar llegaba inmediatamente un reemplazo. La red logística, creada por El Mayo en los años 1990, se convirtió en un modelo de eficiencia en el narcotráfico. A diferencia de sus predecesores, que dependían de mulas y avionetas, Zambada invirtió millones de dólares en infraestructura.
Bajo su dirección se excavaron decenas de túneles bajo la frontera mexicano-estadounidense, equipados con ventilación, iluminación y rieles para vagonetas. El túnel más famoso, descubierto en 1993 en San Luis Río, Colorado, se extendía por 270 metros y estaba provisto de ascensores hidráulicos. Según estimaciones de la DEA, a través de él se transportaron más de 17 toneladas de cocaína por un valor aproximado de $700 millones. Simultáneamente, el cártel comenzó a utilizar semisumergibles, construidos en las selvas de Colombia y Ecuador. Cada embarcación de este tipo podía transportar hasta 8 toneladas de cocaína y era prácticamente invisible a los radares de la Guardia Costera. Hacia finales de los años 1990, la flota del cártel de Sinaloa contaba con al menos 15 semisumergibles, que navegaban entre la costa pacífica de Sudamérica y México. Pero la verdadera obra maestra de El Mayo fue el sistema de corrupción que permeó el Estado mexicano de abajo hacia arriba. A diferencia de sus predecesores, que sobornaban a policías o militares individuales, Zambada construyó coberturas enteras a nivel federal. Según el testimonio de Jesús Rey Zambada, hermano de El Mayo, quien más tarde se convirtió en testigo clave en los Estados Unidos, el cártel gastaba cada mes más de $10 millones en sobornos a funcionarios. En la lista de beneficiarios figuraban los gobernadores de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, los comandantes de los distritos militares, los jefes de la Policía Federal e incluso altos funcionarios de la Procuraduría General. Una de las figuras clave fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado en 1996 jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, quien en realidad recibía hasta $500,000 mensuales por proporcionar al cártel información sobre redadas y arrestos inminentes. Cuando en 1997 Gutiérrez Rebollo fue desenmascarado y arrestado, esto causó un escándalo de alcance internacional. Pero El Mayo, para entonces, ya había establecido canales de comunicación duplicados con otros generales corruptos. La alianza con los cárteles colombianos se convirtió en otro pilar del éxito de Sinaloa en los años 1990. Tras la caída del cártel de Medellín en 1993 y el debilitamiento del cártel de Cali a mediados de la década, los mexicanos dejaron de ser simples transportistas y comenzaron a dictar las condiciones. El Mayo dirigió personalmente las negociaciones con los hermanos Rodríguez Orejuela de Cali y posteriormente con el cártel del Norte del Valle. Las condiciones eran duras. Por cada kilogramo de cocaína transportado, los mexicanos no recibían dinero, sino la mitad de la carga, que luego vendían en los Estados Unidos a través de sus propios canales. Esto significaba que si los colombianos entregaban 1 tonelada de cocaína, Sinaloa se quedaba con 500 kilogramos para sí, considerando que hacia finales de los años 1990, por la frontera mexicana pasaban aproximadamente 300 toneladas de cocaína al año, la cuota del cártel ascendía a no menos de 150 toneladas de producto puro con un valor aproximado de $4,000 millones en el mercado mayorista de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de este triunfo comercial se extendía una estela sangrienta. El 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, ocurrió un acontecimiento que conmocionó a todo México y se convirtió en un símbolo de cuán profundamente la mafia de la droga había penetrado en el tejido de la sociedad. Ese día, en el estacionamiento del aeropuerto, estalló un tiroteo entre sicarios del cártel de Sinaloa y asesinos a sueldo de los hermanos Arellano Félix de Tijuana. El objetivo del ataque era el Chapo Guzmán, a quien los hombres de Arellano habían estado siguiendo durante varios días. Pero en la confusión del combate, cuando se dispararon más de 40 tiros de armas automáticas, una bala impactó un Gran Marquis blanco, a bordo del cual se encontraba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el más alto dignatario eclesiástico del occidente de México. El cardenal, de 76 años, murió en el acto a causa de 14 heridas de bala. La versión oficial afirmó que el asesinato fue un error. Los sicarios habían confundido el automóvil del prelado con el de Guzmán. Sin embargo, muchos expertos creen que el cardenal Posadas fue asesinado intencionalmente. Había denunciado repetidamente y en público la corrupción gubernamental y los lazos de los políticos con los cárteles de la droga, lo que lo convertía en un testigo peligroso.
El asesinato del cardenal Posadas no fue solo una vergüenza nacional, sino también el catalizador de una guerra que transformaría por una década el noroeste de México en un verdadero matadero. Las raíces del conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana se remontaban a 1989, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo dividió los territorios entre sus sucesores. Los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo obtuvieron el control de la plaza estratégicamente crucial de Tijuana, por donde pasaba aproximadamente el 40% de todo el tráfico de drogas hacia California. Sin embargo, los ambiciosos hermanos no pretendían conformarse solo con el tránsito. Querían controlar todo el corredor del Pacífico desde Baja California hasta Sinaloa, lo que inevitablemente condujo al enfrentamiento con El Mayo y El Chapo. El primer gran enfrentamiento ocurrió en noviembre de 1992 en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta, donde se encontraban miembros de ambos grupos. Ramón Arellano Félix, el más joven y cruel de los hermanos, lideró personalmente el ataque contra los hombres de El Chapo Guzmán. En el tiroteo murieron 6 personas, incluido el sobrino de Guzmán. El Chapo evitó la muerte por milagro, escondiéndose en el baño, pero la humillación fue tan profunda que juró vengarse de los Arellano a cualquier costo. Fue esta venganza personal la que condujo a los eventos del aeropuerto de Guadalajara 6 meses después, cuando falleció el cardenal. Tras el asesinato del prelado, el gobierno mexicano, bajo la presión de la Iglesia y la opinión pública, se vio obligado a actuar. El Chapo Guzmán fue arrestado el 9 de junio de 1993 en Guatemala y extraditado a México, donde recibió 20 años de prisión por el asesinato del cardenal, aunque su culpabilidad nunca fue probada de manera definitiva. El arresto de Guzmán pudo haber debilitado las posiciones de Sinaloa, pero Ismael Zambada demostró su capacidad para transformar las crisis en oportunidades. Mientras el Chapo se encontraba en la prisión de Puente Grande, desde donde continuaba dirigiendo las operaciones a través de guardias corruptos, El Mayo asumió el control total de las operaciones militares contra Tijuana. Su estrategia difería de las acciones impulsivas de Guzmán. En lugar de ataques frontales, Zambada optó por la destrucción metódica de la infraestructura enemiga y la compra de figuras clave en el bando contrario. Para el año 1995, la guerra alcanzó tal intensidad que en las ciudades fronterizas de Tijuana, Ensenada y Rosarito se encontraban diariamente cadáveres con signos de tortura. Según datos de la Procuraduría General de México, solo entre 1995 y 1997 se registraron en el estado de Baja California más de 400 homicidios relacionados con el enfrentamiento entre cárteles. Y esto es solo la estadística oficial. El punto de inflexión llegó el 10 de febrero de 2002 en la ciudad turística de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Ramón Arellano Félix, buscado a nivel federal con una recompensa de $2 millones por su captura, apareció en la ciudad para reunirse con narcotraficantes locales. Según una versión, su ubicación fue revelada por policías corruptos que trabajaban para El Mayo. Según otra, Zambada organizó personalmente la emboscada utilizando contactos en la policía estatal. Cuando el auto de Ramón fue detenido por una patrulla policial en la calle Carnaval, el narcotraficante, de 37 años, abrió fuego con un arma automática, matando al oficial Antonio Aragón Pérez. En el subsiguiente tiroteo, Ramón recibió una herida mortal en la cabeza y falleció a los pocos minutos. Su muerte fue un golpe durísimo para el cártel de Tijuana. Ramón no era solo el jefe del ala militar, era el alma de la organización, quien infundía temor y mantenía a raya a los sicarios. 2 semanas después de la muerte de Ramón, el 9 de marzo de 2002, fue arrestado su hermano mayor, Benjamín Arellano Félix, considerado el principal estratega del cártel. Fue traicionado por uno de sus colaboradores más cercanos, quien recibió $5 millones de las autoridades estadounidenses y una nueva identidad a través del programa de protección de testigos. El doble golpe, la muerte de Ramón y el arresto de Benjamín, decapitó de facto al cártel de Tijuana. Los hermanos restantes no poseían ni el carisma ni el pensamiento estratégico de sus predecesores. Para el año 2003, el cártel de Sinaloa había establecido el control sobre la mayoría de los cruces fronterizos en Baja California, y el Mayo había consolidado su reputación como un hombre que gana no por la fuerza bruta, sino por la paciencia, el cálculo y la habilidad de usar el aparato estatal como arma contra sus competidores.
La victoria sobre el cártel de Tijuana convirtió a Sinaloa en la fuerza dominante en la costa del Pacífico, pero el verdadero poder de El Mayo se manifestó no en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder. El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional, se convirtió en presidente de México, rompiendo la hegemonía de 70 años del Partido Revolucionario Institucional. El cambio de gobierno pudo haber representado una amenaza para los esquemas de corrupción consolidados, pero Ismael Zambada había comprendido desde hacía tiempo la regla fundamental de la supervivencia en el narcotráfico. Los políticos cambian, pero la necesidad de dinero permanece inalterada. Según el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, exmiembro de alto rango del cártel de los Beltrán Leiva, arrestado en 2010, solo en el primer año de la presidencia de Fox, el cártel de Sinaloa gastó aproximadamente $50 millones para establecer nuevos contactos en el gobierno federal. Una figura clave en este esquema fue Genaro García Luna, nombrado en 2001 jefe de la Agencia Federal de Investigación, el equivalente mexicano del FBI. García Luna, proveniente de una familia modesta que había logrado una fulgurante carrera en las fuerzas del orden, parecía la encarnación de un México nuevo y honesto. Había estudiado en los Estados Unidos, obtenido una maestría en criminología y pronunciado apasionados discursos sobre la lucha contra el crimen organizado. Pero detrás de la fachada de combatiente contra la narcomafia se ocultaba uno de los funcionarios más corruptos en la historia del país. En 2019, tras su arresto en los Estados Unidos, la Fiscalía Federal presentaría pruebas de que desde 2001 hasta 2012, García Luna había recibido del cártel de Sinaloa no menos de $100 millones. A cambio, proporcionaba información sobre las operaciones inminentes contra el cártel, organizaba arrestos de competidores e incluso permitía el uso de policías federales para la escolta de cargamentos de droga. Los agentes de la DEA más tarde denominarían a este sistema cártel de Estado. Tan profundamente había penetrado Sinaloa en las estructuras de poder. Sin embargo, el verdadero siglo de oro del cártel comenzó con la llegada al poder de Felipe Calderón en diciembre de 2006. El nuevo presidente, buscando legitimar su controvertida elección, declaró una guerra total a los cárteles de la droga, desplegando 50,000 militares en las regiones conflictivas. Para la mayoría de los grupos del narcotráfico, esto fue un desastre. Pero el Mayo, dotado de un impecable pensamiento estratégico, vio en la operación militar de Calderón una oportunidad única. A través de generales y políticos bajo su control, el cártel de Sinaloa comenzó a dirigir las operaciones militares contra sus competidores, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez y los Zetas. En esencia, el ejército mexicano se transformó en el ala militar de Sinaloa, limpiando los territorios de grupos hostiles bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Las estadísticas hablan por sí solas. Desde 2006 hasta 2010, más de 80 líderes de cárteles enemigos fueron arrestados o eliminados, mientras que la alta dirección de Sinaloa permaneció prácticamente intacta. Pero incluso las alianzas más sólidas tienden a desmoronarse cuando se trata de dinero y poder. En 2008 se produjo una escisión que pudo haberle costado a El Mayo no solo el imperio, sino también la vida. Arturo Beltrán Leiva, apodado El Barbas, uno de los aliados más antiguos de Zambada, quien controlaba el estado de Morelos y el estratégicamente importante aeropuerto de Toluca cerca de la Ciudad de México, acusó a la cúpula de Sinaloa de traición. El 21 de enero de 2008, su hermano menor, Alfredo Beltrán Leiva, fue arrestado en Culiacán con la participación de fuerzas especiales mexicanas y agentes de la DEA. Arturo estaba convencido de que la información sobre la ubicación de su hermano había sido entregada por El Chapo Guzmán, evadido de prisión en 2001 tras una fuga organizada. Las acusaciones también podrían haberse dirigido a El Mayo, pero Beltrán Leiva dirigió su furia contra el más visible Guzmán, declarándole una vendetta de sangre. La guerra entre los antiguos aliados superó en crueldad todo lo que México había visto antes. Arturo Beltrán Leiva atrajo a su bando a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un estadounidense de origen mexicano, exjugador de fútbol de Texas, que a principios de los años 2000 se había convertido en uno de los sicarios más despiadados del mundo de los cárteles. La Barbie se especializaba en ejecuciones espectaculares. Sus víctimas eran encontradas decapitadas, con los corazones arrancados o disueltas en ácido. En respuesta, Sinaloa utilizó unidades militares de élite, formalmente dedicadas a la lucha contra la narcomafia.
El 16 de diciembre de 2009, aproximadamente 200 infantes de Marina asaltaron un lujoso apartamento en la ciudad turística de Cuernavaca, donde se escondía Arturo Beltrán Leiva. Tras un enfrentamiento a tiros de 2 horas, en el que se dispararon más de 3.000 proyectiles, el cuerpo del narcotraficante, de 48 años, fue hallado en las escaleras con heridas de bala en la cabeza y el pecho. Junto a él yacían 38 fusiles de asalto AK-47 y más de 60 granadas. Una semana después, la madre de Arturo y 4 de sus parientes, que acudieron a despedirlo en el funeral, fueron asesinados por desconocidos en la funeraria, una venganza que muchos atribuyen a los hombres de El Mayo. Así, Ismael Zambada demostró una vez más, la traición en su mundo solo se castiga con la muerte, y con la muerte de toda la familia del traidor. Apenas terminada la guerra con los Beltrán Leiva, apareció en el horizonte una amenaza que obligó a todos los cárteles mexicanos a reconsiderar sus estrategias de supervivencia. Los Zetas, un grupo paramilitar, creado por exmiembros de las Fuerzas Especiales de Élite del Ejército Mexicano, hacia finales de los años 2000, se había transformado del brazo armado del Cártel del Golfo en una organización independiente y la más cruel en la historia de la criminalidad de drogas latinoamericana. Sus fundadores, 31 desertores de la Unidad de Élite Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, entrenados por instructores estadounidenses e israelíes, introdujeron en el mundo criminal tácticas de operaciones antiterroristas, disciplina militar y una crueldad nunca antes vista. Si los cárteles tradicionales usaban la violencia como instrumento de negocios, para los Zetas la violencia se convirtió en un fin en sí misma, un medio para la intimidación total de la población y los competidores. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Zetas era inevitable. Para 2008, los Zetas controlaban los estados estratégicos del este de México: Tamaulipas, Nuevo Laredo, una parte significativa de la costa del Golfo de México, y comenzaron su expansión hacia el oeste, en las zonas de influencia de Sinaloa. En el otoño de ese mismo año se produjo la ruptura definitiva entre los Zetas y el cártel del Golfo, sus antiguos empleadores, lo que llevó a una caótica guerra de todos contra todos en el norte de México. Ismael Zambada, quien siempre había preferido la diplomacia al conflicto directo, esta vez no pudo evitar el enfrentamiento. Los Zetas no reconocían las viejas reglas, no respetaban los acuerdos territoriales y mataban a todos los que se interponían en su camino, desde competidores hasta periodistas y civiles. El Mayo tomó una decisión estratégica: forjar una alianza temporal con los restos del Cártel del Golfo y otros grupos regionales para una lucha conjunta contra el enemigo común. Lo que ocurrió en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila entre los años 2010 y 2012, los historiadores de la narcocriminalidad lo definen como el periodo más sangriento en la historia de la guerra contra las drogas. El 24 de agosto de 2010, en un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fueron descubiertos los cuerpos de 72 migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica, 58 hombres y 14 mujeres. Todos habían sido fusilados a quemarropa con disparos en la nuca. El único sobreviviente, el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, herido en el cuello, relató que su autobús había sido detenido por hombres con uniformes militares negros. Los sicarios de los Zetas ofrecieron a los migrantes trabajar para el cártel como mensajeros de drogas o sicarios. Al negarse, fueron todos fusilados. No fue solo una masacre, fue un mensaje a los competidores y a la sociedad. Los Zetas no distinguen entre combatientes y civiles, pero la verdadera magnitud de las atrocidades se reveló en abril de 2011, cuando en una serie de ranchos en el mismo San Fernando se descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas clandestinas. Las víctimas eran pasajeros de autobuses interurbanos, que los Zetas detenían sistemáticamente en la carretera entre Monterrey y Matamoros. A los hombres se les obligaba a luchar entre sí hasta la muerte en batallas de gladiadores. Los ganadores eran reclutados como sicarios, los perdedores asesinados. Las mujeres eran violadas y vendidas como esclavas sexuales. Los niños simplemente eran fusilados. Según los testimonios de miembros de los Zetas arrestados, esta práctica había sido autorizada por la cúpula de la organización como medio para reabastecer sus filas y aterrorizar a la población. Las autoridades estatales estaban completamente paralizadas. La policía o colaboraba con los Zetas o temía intervenir. Solo después de la intervención del Ejército Federal fue posible comenzar la exhumación de los cuerpos.
El clímax de la sangrienta carnicería fue el incendio del Casino Royal, en Monterrey el 25 de agosto de 2011. Hacia las 3 de la tarde, 5 hombres armados irrumpieron en el concurrido local de juegos, vertieron queroseno en las puertas de entrada y prendieron fuego al edificio. 52 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron asfixiadas por el humo o quemadas vivas, sin poder escapar del local en llamas. Entre los muertos había una anciana de 83 años y un adolescente de 15 años. El ataque fue un acto de venganza. Los dueños del casino se habían negado a pagar el derecho de piso, el impuesto por el derecho a realizar negocios en el territorio controlado por los Zetas. Esta masacre conmocionó incluso a México, acostumbrado a la violencia, y obligó al presidente Calderón a enviar tropas adicionales a Monterrey. El Mayo coordinaba las acciones de respuesta utilizando una táctica probada. No enfrentamientos directos, sino guerra de guerrillas a través de células locales y aliados. Según la inteligencia mexicana, entre los años 2010 y 2012, Sinaloa gastó aproximadamente $200 millones para armar milicias locales en los estados de Veracruz, Coahuila y Nuevo León, donde luchaban contra los Zetas bajo el pretexto de grupos de autodefensa. Simultáneamente, el cártel continuaba utilizando militares corruptos para ataques selectivos contra los líderes de los Zetas. El 9 de octubre de 2012, el líder de los Zetas, Heriberto Lascano, apodado El Verruga, fue abatido por los infantes de Marina en la ciudad de Progreso, Coahuila. Según datos no confirmados, la información sobre su ubicación fue proporcionada por agentes de El Mayo, infiltrados en el círculo íntimo de Lascano. La guerra con los Zetas le costó a México más de 50,000 vidas en 4 años. Pero Sinaloa resistió e incluso expandió sus territorios en el este del país. Mientras México sangraba en la guerra contra los Zetas, dentro del propio cártel de Sinaloa comenzaron a producirse cambios tectónicos que alterarían para siempre el equilibrio de poder en la organización. El 29 de julio de 2010, en una lujosa villa en el complejo residencial Liberty en Zapopan, en las afueras de Guadalajara, fue asesinado Ignacio Nacho Coronel Villarreal, la tercera persona en el triunvirato de liderazgo de Sinaloa y uno de los aliados más antiguos de El Mayo. Coronel, de 53 años, controlaba la producción y el transporte de metanfetamina en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, y sus ingresos anuales se estimaban en más de $1,000 millones. La versión oficial afirmó que Coronel murió en un tiroteo con militares que realizaban una redada por indicación de los servicios de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, muchos expertos creen que la información sobre la ubicación de Nacho fue transmitida por sus propios socios del cártel. Para el año 2010, dentro de Sinaloa crecía la tensión entre la vieja guardia, liderada por El Mayo, y la generación joven y agresiva, encabezada por El Chapo, Guzmán y sus hijos. Coronel se adhería a los viejos métodos de hacer negocios, evitando la violencia excesiva y la publicidad, lo que entraba en contradicción con las nuevas realidades de la industria de la droga. La muerte de Nacho Coronel convirtió a Ismael Zambada y Joaquín Guzmán en socios en igualdad de condiciones al frente del cártel más grande de México, pero sus enfoques del negocio eran radicalmente diferentes. El Chapo, cuyo apodo significaba el pequeño debido a su estatura de 168 centímetros, poseía carisma e intrepidez, al límite de la temeridad. Aparecía regularmente en público, concedía entrevistas a periodistas, sus fotografías terminaban en los tabloides. En 2009, la revista Forbes incluyó a Guzmán en la lista de las personas más influyentes del planeta en el puesto 61, estimando su fortuna en $1,000 millones. El Mayo, por el contrario, permanecía como un fantasma. Hasta 2010, los servicios de inteligencia estadounidenses no tenían una sola fotografía fidedigna de Zambada. La primera imagen apareció solo gracias a un desertor del entorno del cártel, quien pasó a la DEA una instantánea tomada en una fiesta privada. En la foto se mostraba a un hombre bajo y delgado de unos 60 años con bigote, sombrero de vaquero y camisa a cuadros, una persona que fácilmente podría haberse confundido con un campesino cualquiera de Sinaloa. Pero la publicidad de El Chapo tuvo su precio. El 22 de febrero de 2014, después de 13 años de libertad, Joaquín Guzmán fue arrestado por los infantes de Marina en la ciudad turística de Mazatlán. La operación se llevó a cabo con la participación de agentes de la DEA y se basó en datos obtenidos de la interceptación de las conversaciones telefónicas del círculo más íntimo de Guzmán. El narcotraficante, de 56 años,
Fue capturado en el condominio del Hotel Miramar sin un solo disparo, escondiéndose en el baño junto a su amante, la exreina de belleza Emma Coronel. Las autoridades mexicanas celebraban el triunfo, los estadounidenses exigían la extradición inmediata, pero Ismael Zambada reaccionó al arresto de su socio con olímpica calma. Según los testimonios de los informantes de la DEA, ya al día siguiente del arresto de El Chapo, el Mayo reunió un consejo de jefes regionales y anunció que los negocios continuarían como de costumbre. Guzmán fue recluido en la prisión federal de máxima seguridad de Altiplano número 1, en el Estado de México, la cárcel más custodiada del país, equipada con los sistemas de vigilancia más modernos. Sin embargo, el 11 de julio de 2015, 16 meses después de su arresto, El Chapo se fugó de una manera que pasó a la historia como la más audaz en el sistema penitenciario mexicano. A las 8:52 de la noche, Guzmán desapareció de su celda a través de una alcantarilla de 1,5 metros en el piso de la ducha, que conducía a un túnel de 1,5 kilómetros de largo, 170 centímetros de alto y 75 centímetros de ancho, equipado con ventilación, iluminación y rieles con un carrito motorizado. El túnel había sido excavado durante varios meses, desembocando en una casa en construcción fuera de la prisión. Según los expertos, la obra costó al menos $5 millones y requirió la participación de ingenieros y mineros profesionales. El escándalo fue tremendo. 7 altos funcionarios del sistema penitenciario fueron arrestados. El director de la cárcel, Valentín Cárdenas, desapareció sin dejar rastro. Muchos expertos sostienen que la fuga habría sido imposible sin la participación de El Mayo, quien poseía los recursos y los contactos para organizar una operación de tal envergadura. Sin embargo, la libertad de Guzmán duró solo 6 meses. El 8 de enero de 2016, tras un tiroteo en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, los infantes de Marina capturaron de nuevo a El Chapo. Esta vez, las autoridades mexicanas no quisieron arriesgarse. El 19 de enero de 2017, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a los Estados Unidos, donde le esperaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ismael Zambada García, a la edad de 68 años, se convirtió en el líder indiscutible del cártel de drogas más grande del planeta. Y mientras las autoridades estadounidenses ponían una recompensa de $15 millones por su cabeza, El Mayo continuaba viviendo en su estado natal de Sinaloa, demostrando cada día que el verdadero poder no necesita publicidad. La extradición de El Chapo a los Estados Unidos liberó a Ismael Zambada de la necesidad de equilibrar constantemente su propia cautela con la impulsividad de su socio, pero al mismo tiempo le planteó un nuevo desafío. El mercado de drogas estadounidense estaba experimentando una revolución y el cártel de Sinaloa debía adaptarse o ceder terreno a sus competidores. Hacia mediados de los años 2010, la demanda de cocaína en los Estados Unidos se había estabilizado en aproximadamente 300 a 350 toneladas al año, el mercado de la heroína estaba saturado de opio afgano y turco, y la marihuana estaba siendo desplazada por la legalización en decenas de estados. Pero en el horizonte apareció un producto que cambiaría toda la industria y traería a los cárteles ganancias fabulosas con costos mínimos. El fentanilo, un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. El Mayo, siempre dotado de un olfato para las direcciones prometedoras, fue uno de los primeros narcotraficantes mexicanos en evaluar el potencial de las drogas sintéticas. Ya a principios de los años 2000, cuando Ignacio Coronel desarrollaba la producción de metanfetamina, Zambada comprendió la principal ventaja de las drogas sintéticas: la ausencia de dependencia de los ciclos agrícolas, el clima y la superficie de las plantaciones. 1 kilogramo de amapola de opio, cultivado en las montañas de Sinaloa, después de todas las etapas de procesamiento, producía aproximadamente 100 gramos de heroína. 1 kilogramo de fentanilo podía sintetizarse en un laboratorio clandestino en 48 horas, utilizando precursores con un valor aproximado de $3,000 y luego mezclarse con rellenos, aumentando el volumen de 10 a 15 veces. El valor de mercado de 1 kilogramo de fentanilo puro alcanzaba el $1,500,000. La rentabilidad era fantástica, más del 500% de ganancia neta. El problema radicaba en la obtención de los precursores químicos necesarios para la síntesis del fentanilo, la 4-anilino N-fenetilpiperidina, 4-ANP y la N-fenetil 4-piperidona, NPP.
La producción de estas sustancias requería conocimientos químicos serios y equipos que los cárteles mexicanos no poseían. La solución llegó de Oriente. Para 2015, el cártel de Sinaloa estableció contactos directos con empresas químicas en las provincias chinas de Hubei, Shandong y Guangdong, donde cientos de fábricas farmacéuticas legales y semilegales producían precursores para el mercado mundial. Los proveedores chinos enviaban las sustancias químicas a México en forma de solventes industriales y tintes, utilizando empresas ficticias y certificados falsos. Según la DEA, de 2015 a 2019, el cártel de Sinaloa importó de China no menos de 50 toneladas de precursores de fentanilo, lo que habría sido suficiente para producir más de 200 toneladas de droga terminada. En las montañas de Sinaloa, en zonas de difícil acceso de los municipios de Badiraguato y San Ignacio, surgieron decenas de laboratorios clandestinos donde químicos de México, Argentina y Colombia sintetizaban fentanilo y sus análogos, carfentanilo, acetilfentanilo, furanilfentanilo. Los laboratorios estaban ubicados en ranchos remotos, camuflados como granjas comunes, con generadores, sistemas de ventilación y guardias de sicarios del cártel. Las autoridades estatales ni siquiera intentaron realizar redadas en estas zonas. La policía local estaba en la nómina de El Mayo, y el ejército federal recibía generosos sobornos para no notar lo obvio. En 2018, los militares mexicanos llevaron a cabo la única gran redada en las montañas de Sinaloa, destruyendo un laboratorio en las cercanías del pueblo de El Salado. Allí se descubrieron 50 kilogramos de fentanilo puro, 2 toneladas de precursores y equipos por un valor de más de $2 millones. Pero este era solo uno de los cientos de laboratorios similares. Las consecuencias de la epidemia de fentanilo para los Estados Unidos fueron catastróficas. Si en 2015 murieron por sobredosis de opioides sintéticos en América 9.500 personas, en 2017 esta cifra ascendió a 28.000 y en 2020 superó las 56.000 defunciones. El fentanilo se convirtió en un arma de destrucción masiva. Debido a su extrema potencia, incluso un error microscópico en la dosificación conducía a la muerte instantánea. Los toxicómanos, acostumbrados a la heroína, no podían calcular una dosis segura. Los traficantes mezclaban el fentanilo con cocaína, metanfetamina y píldoras falsificadas, vendidas como Oxycontin y Xanax, lo que provocaba la muerte de personas que ni siquiera sospechaban estar consumiendo opioides. Las autoridades estadounidenses declararon una epidemia nacional de opioides, pero el flujo de fentanilo no hizo más que aumentar. En ese periodo, dentro del cártel de Sinaloa, se produjeron cambios que casi condujeron a una escisión de la organización. Tras el arresto de El Chapo, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos, comenzaron a reclamar la herencia de su padre. Jóvenes, ambiciosos y despiadados, controlaban gran parte de la producción de fentanilo y metanfetamina, pero sus métodos chocaban con la estrategia de El Mayo. Esto se manifestó de manera particularmente evidente el 17 de octubre de 2019 en un evento que los mexicanos llamaron Culiacanazo, el Día Negro de Culiacán. Ese día, militares y la Guardia Nacional intentaron arrestar a Ovidio Guzmán en su casa, en un prestigioso barrio de la capital de Sinaloa. Pero los Chapitos respondieron con tal fuerza que las autoridades se vieron obligadas a capitular. Cientos de sicarios del cártel con ametralladoras de gran calibre, lanzagranadas y vehículos blindados bloquearon la ciudad. Tomaron como rehenes a 8 militares y abrieron fuego contra los barrios residenciales. Después de un enfrentamiento de 6 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio personalmente la orden de liberar a Ovidio para evitar víctimas masivas entre la población civil. El Mayo, según testimonios de informantes, estaba furioso por la guerra demostrativa contra el Estado, pero guardó silencio, comprendiendo que un conflicto abierto con los Chapitos dividiría el cártel. La tensión entre la vieja guardia de El Mayo y los jóvenes Chapitos creció durante varios años, pero nadie pudo imaginar que se resolvería de la manera más inesperada, una traición que pasaría a la historia de la narcocriminalidad como una de las operaciones más cínicas para eliminar a un competidor. El 25 de julio de 2024, aproximadamente a las 4 de la tarde, hora local, una pequeña avioneta privada Beechcraft King Air aterrizó en el aeropuerto Doris Miller de El Paso, Texas. A bordo se encontraban 2 pasajeros, Ismael Zambada García,
de 76 años, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses buscaban desde hacía más de 30 años, y Joaquín Guzmán López, de 37 años, uno de los hijos de El Chapo. Pocos minutos después del aterrizaje, la avioneta fue rodeada por agentes del FBI y de Seguridad Nacional. El Mayo fue arrestado sin un solo disparo, por primera vez en medio siglo esposado. Las circunstancias del arresto se convirtieron en objeto de encendidas discusiones y dieron origen a numerosas versiones. Según la versión oficial de las autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López viajó voluntariamente a los Estados Unidos para entregarse a la justicia y trajo consigo a El Mayo como bono. Sin embargo, los abogados de Zambada declararon inmediatamente que su cliente había sido secuestrado contra su voluntad. Según ellos, Guzmán López había invitado a El Mayo a una reunión, supuestamente para discutir un conflicto entre las dos facciones del cártel y resolver una disputa por el control de los territorios en el norte de Sinaloa. El encuentro debía tener lugar en uno de los ranchos secretos cerca de Culiacán. Zambada, confiando en el hijo de su antiguo socio, llegó sin una escolta seria. Allí fue presuntamente atado. Se le administró un sedante y fue subido a la fuerza a la avioneta. El piloto, contratado por Guzmán López, se dirigió al norte, cruzó la frontera con los Estados Unidos y aterrizó en El Paso, donde ya esperaban los agentes federales estadounidenses. La versión de los abogados ha recibido una confirmación parcial de una fuente inesperada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado públicamente que las autoridades mexicanas no participaron en la operación y no fueron advertidas, lo que ha causado un escándalo diplomático entre los dos países. Además, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que el día del secuestro, El Mayo debía reunirse con él y con el diputado local Héctor Meléndez para discutir cuestiones políticas, pero no se presentó a la cita. Si esto corresponde a la verdad, significa que incluso a sus 76 años, Ismael Zambada continuaba manteniendo contactos directos con los más altos círculos políticos de Sinaloa. La versión del secuestro también fue confirmada indirectamente por el hecho de que en el momento del arresto, El Mayo presentaba signos de fuerza física y se encontraba en un estado que indicaba un traslado forzoso. La acusación, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, incluía decenas de cargos: dirección de una organización criminal, contrabando internacional de drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego en la comisión de delitos y homicidios por encargo. Los fiscales afirmaron que bajo la dirección de Zambada, el cártel de Sinaloa transportó a los Estados Unidos más de 200 toneladas de cocaína, 100 toneladas de heroína, 50 toneladas de metanfetamina y miles de kilogramos de fentanilo por un valor total de más de 14,000 millones de dólares. La acusación también incluía homicidios específicos, eliminación de competidores, ejecuciones de informantes, represalias contra periodistas. Se prestó especial atención al periodo de 2012 a 2024, cuando El Mayo de facto dirigió el cártel en solitario. El arresto del legendario narcotraficante desató una reacción inmediata y sangrienta en Sinaloa. La facción Los Mayos, leal a Ismael Zambada y liderada por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, apodado Mayito Flaco, acusó a los chapitos de traición y declaró la guerra. Desde finales de julio hasta septiembre de 2024, Culiacán se transformó en una zona de guerra, enfrentamientos armados en las calles, secuestros, asesinatos, autos incendiados y puestos de control del cártel en las vías centrales. Según datos oficiales, en 2 meses de guerra murieron más de 200 personas, incluidos sicarios de ambas facciones, policías y víctimas accidentales. Miles de residentes abandonaron la ciudad, escuelas y universidades fueron cerradas, la vida económica paralizada. El gobernador de Sinaloa se dirigió al gobierno federal solicitando la intervención del ejército, pero el presidente López Obrador, adhiriéndose a la estrategia de abrazos, no balazos, se negó durante mucho tiempo a llevar a cabo una operación militar a gran escala. Los hijos de El Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, Serafín Zambada Ortiz y Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, asumieron la gestión de la facción de su padre, controlando cada uno aspectos específicos del negocio. Vicente, a decir verdad, se encuentra en una prisión estadounidense desde 2013 después de un acuerdo con la Fiscalía, en el marco del cual testificó contra funcionarios mexicanos y estadounidenses corruptos, incluido Genaro García Luna. Fueron precisamente sus testimonios en 2019 los que llevaron al arresto del exsecretario de Seguridad de México en Dallas.
Mayito Flaco, el mayor y más influyente de los hijos, según estimaciones de la DEA, controla aproximadamente el 40% de las operaciones del cártel en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Los Chapitos han mantenido el control de la producción de fentanilo y metanfetamina, así como de los principales cruces fronterizos en Arizona y Nuevo México. No se ha producido una división formal de territorios, pero de hecho el cártel de Sinaloa se ha transformado en una federación de dos estructuras semiautónomas que coordinan sus acciones a través de intermediarios. La influencia económica del cártel de Sinaloa sigue siendo colosal, incluso después del arresto de su líder. Según estimaciones de expertos de la Rand Corporation, realizadas en 2024, el cártel controla entre el 40 y el 50% de todo el tráfico de drogas entre América Latina y los Estados Unidos, lo que equivale a una facturación anual de 3.500 a 4.000 millones de dólares solo en el mercado mayorista. El valor minorista de las drogas suministradas por Sinaloa alcanza los 15.000 a 20.000 millones de dólares al año. El cártel ha diversificado activamente sus negocios, invirtiendo en sectores legales, bienes raíces en México, Estados Unidos y Canadá, empresas mineras, el sector agrícola, el turismo e incluso la energía renovable. Una red de empresas ficticias registradas en Panamá, Belice, Bahamas y las Islas Caimán permite lavar miles de millones de dólares cada año, utilizando complejos esquemas que involucran bancos internacionales y bolsas de criptomonedas. Los lazos políticos, forjados por El Mayo a lo largo de medio siglo, han sobrevivido a su arresto. La corrupción en México ha alcanzado tales proporciones que erradicarla es imposible sin un reinicio completo del aparato estatal. En octubre de 2024, la organización no gubernamental mexicana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un estudio según el cual no menos de 15 gobernadores y exgobernadores de los estados mexicanos tenían vínculos directos o indirectos con el cártel de Sinaloa en el periodo de 2006 a 2024. 7 de ellos recibían pagos regulares a cambio de no interferir en las actividades del cártel. 3 exgenerales del ejército mexicano que ocuparon puestos de mando en los distritos militares del norte están bajo investigación bajo la acusación de haber recibido sobornos de organizaciones de narcotráfico. El juicio a Genaro García Luna en los Estados Unidos demostró cuán profundamente el cártel había penetrado en los más altos niveles del poder. En febrero de 2023 fue declarado culpable de los 5 cargos y en octubre de 2023 fue sentenciado a 38 años de prisión. La transformación del narcotráfico en la era de la digitalización ha sido otro desafío para el cártel, pero Sinaloa ha demostrado también aquí la capacidad de adaptación. Desde 2020, el cártel utiliza activamente mensajería con cifrado de extremo a extremo, tecnologías blockchain para transacciones financieras y la darknet para encontrar nuevos clientes. Los drones se emplean para el transporte de pequeñas partidas de droga a través de la frontera, así como para el reconocimiento y el monitoreo de los movimientos de las fuerzas del orden. En 2023, el Servicio Fronterizo de los Estados Unidos interceptó más de 200 drones, que transportaban en total aproximadamente 3 toneladas de fentanilo y metanfetamina. El cártel también ha invertido en la producción de píldoras falsificadas, indistinguibles de los medicamentos originales, Oxycontin, Xanax, Adderall, pero que contienen dosis letales de fentanilo. Estas píldoras se venden a través de las redes sociales y las plataformas de la Darknet a millones de adolescentes y jóvenes adultos estadounidenses. Al comparar a Ismael Zambada con otros legendarios narcotraficantes, resulta evidente por qué él precisamente se reveló como el más exitoso. Pablo Escobar controló el 80% del mercado mundial de cocaína en el apogeo de su poder, pero su imperio se desmoronó en 2 años después de que declarara la guerra al Estado. El Chapo Guzmán se fugó 2 veces audazmente de las prisiones y se convirtió en una estrella mediática, pero al final recibió cadena perpetua de 40 años. Miguel Ángel Félix Gallardo unió a los narcotraficantes mexicanos en la Primera Federación, pero pasó en prisión 36 años hasta su muerte en 2025. El Mayo, por el contrario, evitaba la publicidad. No luchaba con el Estado, no construía zoológicos ni palacios, no concedía entrevistas a periodistas. Hacía una sola cosa: ganaba dinero y sobrevivía. Su estrategia se basaba en 3 pilares: corrupción total en lugar de confrontación, estructura descentralizada en células en lugar de una vertical rígida e invisibilidad absoluta en lugar del culto a la personalidad.
Lo que le espera al cártel de Sinaloa sin su principal arquitecto es una cuestión abierta. Los optimistas entre las fuerzas del orden estadounidenses esperan que el arresto de El Mayo marque el principio del fin de la organización, que las contradicciones internas destrocen el cártel. Los realistas señalan que en 70 años de guerra contra las drogas, ninguna gran organización ha sido completamente destruida. En lugar de las caídas, han surgido nuevas. El cártel de Sinaloa está demasiado bien integrado en la economía de dos países. Ha penetrado demasiado profundamente en las estructuras de poder. Se adapta demasiado eficazmente a las condiciones cambiantes. La demanda de drogas en los Estados Unidos no disminuye, sino que crece. En 2024, más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis, batiendo todos los récords. Mientras exista la demanda, también habrá oferta. Mientras millones de estadounidenses estén dispuestos a pagar por fentanilo, cocaína y metanfetamina, existirán quienes se los vendan. Ismael Zambada García. El Mayo pasó en libertad 76 años, de los cuales más de 50 los dedicó al narcotráfico. Ganó miles de millones de dólares. Sobrevivió a decenas de guerras y cientos de operaciones de los servicios de inteligencia. El fantasma ha desaparecido, pero la sombra que proyectó sobre dos continentes permanece. Y esta sombra existirá mientras el narcotráfico genere ganancias superiores al PIB de algunos estados, mientras la corrupción siga siendo la norma y no la excepción, mientras millones de personas a ambos lados de la frontera dependan de una economía construida sobre polvo blanco y píldoras azules. La historia de El Mayo no es la historia de un solo hombre, es la historia de un sistema que lo generó y que sobrevivirá a su arresto, a su juicio y a la inevitable sentencia.